Cuando la noche se vuelve más lenta y el mundo parece contener la respiración, es el momento adecuado para escuchar historias que no buscan agitar, sino comprender. Lejos del ruido del día, el pasado se revela con otra voz, más profunda y más serena. Esta es la historia de los vikingos, no como mito ni como caricatura de violencia, sino como un pueblo nacido del frío, del mar y del movimiento constante. Hombres y mujeres que aprendieron a leer el horizonte, a convivir con la incertidumbre y a avanzar cuando otros se detenían. Acompáñame en este viaje pausado por su mundo, su expansión, sus límites y su legado. No para juzgarlo, sino para observarlo en silencio, mientras la noche avanza y la historia vuelve a respirar. Cuando el día se extingue lentamente y el frío recupera el territorio que nunca abandona del todo, el norte muestra su rostro auténtico. No es una tierra que se deje comprender con facilidad, ni que se rinda a una explicación simple. Se siente antes de entenderse. Se asimila en la piel, en la respiración, en el silencio que acompaña a las largas noches, el viento constante, la luz breve del verano y la oscuridad prolongada del invierno enseñaron a quienes habitaban esas latitudes una verdad esencial. Todo cambia, todo se mueve, nada permanece inmóvil durante demasiado tiempo. De ese entorno áspero nació una manera particular de mirar el mundo, no como una filosofía escrita ni como un sistema cerrado de ideas, sino como una actitud frente a la existencia. Vivir significaba adaptarse sin perder firmeza, observar con atención, resistir sin dramatismo. Cada estación exigía una respuesta distinta y cada error tenía consecuencias inmediatas. En ese contexto, la supervivencia no dependía de la fuerza bruta, sino de la capacidad de leer el entorno y actuar en consecuencia. El mar ocupaba un lugar central en esa visión del mundo. No era un enemigo que debía ser dominado, ni un aliado en quien confiar ciegamente. Era una presencia constante, imprevisible, generosa y cruel al mismo tiempo. Proporcionaba alimento y rutas, pero también reclamaba vidas. Quien aprendía a comprender sus señales podía prosperar. Quien lo subestimaba desaparecía sin dejar rastro. Así, el mar se convirtió en maestro, juez y camino. Las comunidades del norte se organizaron en torno a vínculos sólidos porque no podían permitirse el lujo de la fragilidad social. La familia, el clan y la palabra dada sostenían la vida cotidiana. En un entorno donde la naturaleza imponía límites claros, la confianza se transformó en un valor fundamental. No era una sociedad ingenua ni idealizada. Era pragmática, consciente de sus propias tensiones. Cada herramienta, cada objeto, cada gesto tenía una función concreta. Incluso la violencia, cuando aparecía, no era caótica ni arbitraria. Respondía a necesidades, disputas o equilibrios que debían resolverse. Ese mismo realismo se reflejaba en su universo espiritual. Los dioses nórdicos no ofrecían promesas de redención eterna ni recompensas sin esfuerzo. Eran figuras cercanas, poderosas, pero imperfectas, sometidas también al destino. Odín no reinaba desde la seguridad, sino desde la búsqueda constante del conocimiento, incluso cuando el precio era el sacrificio. Thor protegía el orden, pero su fuerza también destruía. El mundo no estaba concebido para ser justo, sino para ser enfrentado con dignidad y coraje. La muerte no era un castigo ni una tragedia absoluta, sino una consecuencia natural del camino recorrido. Antes de partir, se observaban señales, no como una superstición vacía, sino como una forma de atención profunda al entorno. El vuelo
de los cuervos, el comportamiento del mar, la forma de las nubes o el silencio repentino del viento podían interpretarse como advertencias o permisos. No se trataba de controlar el destino, sino de escuchar antes de actuar. La decisión correcta no era siempre la más audaz, sino la más oportuna. En ese mundo, el barco no era simplemente un medio de transporte, era una extensión del cuerpo colectivo, construido con paciencia, precisión y conocimiento transmitido durante generaciones. Combinaba ligereza y resistencia. Su diseño permitía navegar mar abierto, remontar ríos poco profundos y, si era necesario, ser transportado por tierra. Permitía llegar lejos, pero también volver. Para los pueblos del norte, navegar no implicaba abandonar la tierra, sino ampliar el territorio habitable. La decisión de partir nunca fue puramente impulsiva. Surgía de la necesidad, de la curiosidad y, en ocasiones, de la presión social o ambiental. Las tierras eran limitadas, los inviernos duros, las disputas internas inevitables. El horizonte ofrecía una alternativa, no como promesa inmediata de riqueza, sino como posibilidad de transformación. Irse no significaba huir, sino ampliar el mundo conocido y redefinir el propio lugar en él. Así comenzó el movimiento, no como una invasión planificada ni como una empresa unificada, sino como una sucesión de viajes individuales que, con el tiempo, alterarían el equilibrio de regiones enteras. Hombres y mujeres que crecieron escuchando el mar aprendieron a confiar en él. Cada travesía era un acto de fe práctica, una apuesta basada en la experiencia acumulada de generaciones que habían aprendido a leer el cielo, el agua y el silencio. El norte no produjo imperios estables ni ciudades monumentales de piedra. Produjo algo distinto y más flexible. Personas capaces de moverse, adaptarse y comenzar de nuevo. Esa fue su verdadera fuerza, no la ferocidad que otros pueblos percibirían más tarde, sino la preparación silenciosa que la hizo posible. Una fortaleza nacida de la observación, la resistencia y la aceptación del cambio. Ahora, mientras la noche avanza y el ruido del mundo se atenúa, conviene recordar este origen, antes de las incursiones, antes de los nombres temidos y las crónicas alarmadas. Existió un mundo austero que enseñó a mirar lejos. Un mundo donde partir era tan natural como permanecer y donde el mar no separaba, sino que conectaba destinos. Aquí comienza la historia, no con el choque de las armas, ni con el estruendo de la conquista, sino con el sonido constante del agua golpeando la madera, con el crujir del barco en la oscuridad y con la certeza íntima de que, más allá de la línea oscura del horizonte, siempre había algo esperando ser descubierto. Con el paso del tiempo, el movimiento iniciado en el norte encontró cauces cada vez más amplios. No fue una marea súbita, sino un avance gradual, guiado por la experiencia y la repetición. Los viajes dejaron de ser excepcionales y comenzaron a formar patrones. El mar, que antes había sido frontera, se transformó en camino. Las primeras regiones en sentir ese avance fueron las islas del occidente europeo. Las costas de Inglaterra, Escocia e Irlanda aparecieron ante los navegantes del norte como líneas vulnerables entre la tierra y el agua. Allí, comunidades enteras vivían orientadas hacia el interior, confiadas en su aislamiento. Los monasterios, alejados del poder militar y dedicados al trabajo y la oración, simbolizaban esa seguridad frágil. Cuando los barcos del norte surgieron desde la niebla, no solo llegaron hombres armados, llegó una ruptura en la percepción del mundo. Al principio,
Los encuentros fueron breves y violentos, ataques rápidos, botines limitados, retiradas calculadas. Sin embargo, con los años, la relación se volvió más compleja. Donde antes había solo incursiones, comenzaron a surgir asentamientos. En Irlanda, los puertos vikingos se convirtieron en núcleos de comercio. En Inglaterra, extensas regiones quedaron bajo leyes y costumbres nórdicas. No se trató de una sustitución total, sino de una superposición. Lenguas, normas y tradiciones se mezclaron lentamente, dando lugar a nuevas realidades. Este proceso obligó a los reinos locales a transformarse. La amenaza constante forzó una reorganización del poder, una mejora en las defensas y una nueva concepción del territorio. La expansión vikinga no solo alteró mapas, también aceleró cambios internos en las sociedades que intentaban resistirla. El conflicto, prolongado en el tiempo, terminó produciendo adaptación. Mientras tanto, otros grupos siguieron rutas distintas. Hacia el sur, los ríos ofrecían accesos profundos al corazón del continente. Las naves del norte remontaron corrientes, atravesaron llanuras y conectaron regiones que hasta entonces se percibían como mundos separados. El avance no dependía solo de la fuerza, sino de la movilidad. Llegaban donde nadie esperaba ser alcanzado. Las grandes ciudades del occidente europeo, protegidas por su prestigio y su historia, descubrieron que también podían ser vulnerables. La llegada de flotas nórdicas a lugares simbólicos fue un recordatorio incómodo. El poder no garantizaba seguridad. En algunos casos, la respuesta no fue la batalla, sino el pago. El oro y la plata se convirtieron en una forma de defensa temporal, una admisión silenciosa de fragilidad. Más al este, la expansión tomó un carácter distinto. Allí, los ríos se extendían como arterias naturales que unían el norte con regiones lejanas. Los varegos, como se conoció a estos exploradores, establecieron rutas comerciales que conectaron el Báltico con el Mar Negro. No llegaron solo como saqueadores, sino como intermediarios. Pieles, metales, esclavos y mercancías viajaban en ambas direcciones, creando una red económica que transformó el paisaje político de la región. En ese contexto surgieron nuevas estructuras de poder. Asentamientos que comenzaron como puntos comerciales se convirtieron en centros de autoridad. De ese proceso nació una entidad que más tarde sería reconocida como el origen del Estado ruso. El nombre mismo del territorio conservó la huella de aquellos hombres del norte que habían llegado por los ríos. El viaje culminaba, para algunos, en el sur más lejano. Bizancio, con su riqueza, su orden y su complejidad, representaba un mundo distinto a todo lo conocido. Allí, los vikingos no solo comerciaron. Algunos entraron al servicio del emperador, formando una guardia personal célebre por su disciplina y su lealtad. Guerreros del frío, custodiando palacios de mármol y oro. La imagen resume la paradoja de la expansión. Lo que comenzó como movimiento marginal terminó insertándose en el corazón del poder mediterráneo. Para muchos, ese contacto marcó un punto de retorno. Volvían al norte con riquezas, relatos y una visión ampliada del mundo. Ya no eran solo habitantes de tierras periféricas, sino testigos de imperios, ciudades y culturas antiguas. Esa experiencia transformó también a sus comunidades de origen, que empezaron a verse a sí mismas como parte de algo más amplio. La expansión vikinga no fue un camino recto ni uniforme. Fue una suma de trayectorias individuales que, al entrelazarse, cambiaron el curso de regiones enteras.
no se limitó a la conquista, sino que incluyó comercio, asentamiento y adaptación. Allí donde llegaron, dejaron huellas visibles e invisibles, palabras, leyes, rutas, mezclas culturales. Ahora, mientras la noche sigue avanzando, es posible percibir ese movimiento como un pulso constante. Barcos que parten, ríos que se abren, costas que dejan de ser límites. La expansión no fue solo un acto de dominio, sino una consecuencia natural de una forma de vida acostumbrada a mirar más allá. El mundo se hizo más grande para quienes se atrevieron a recorrerlo, y al hacerlo, también cambió para quienes creían estar a salvo en sus orillas. Hubo un momento preciso, difícil de fechar pero fácil de intuir, en el que las rutas conocidas dejaron de ser suficientes. El oeste dejó de ser únicamente un punto cardinal para convertirse en una llamada silenciosa. Más allá de las costas familiares, más allá de los ríos recorridos una y otra vez por generaciones enteras, se extendía un océano sin promesas claras. No ofrecía garantías ni mapas fiables. Para muchos pueblos de la Europa medieval, aquel límite marcaba el fin del mundo habitable. Para los navegantes del norte, en cambio, representaba una frontera abierta, un espacio que aún no había sido comprendido del todo. El impulso de avanzar hacia lo desconocido no nació del heroísmo romántico ni de la ambición desmedida. Surgió como una prolongación natural de la experiencia acumulada. Quienes habían crecido observando el mar aprendieron pronto que el horizonte no era una pared, sino una curva. Cada travesía previa, cada regreso exitoso, ampliaba un poco más la confianza. El conocimiento no eliminaba el riesgo, pero lo volvía asumible. Navegar más lejos no era una locura, sino una consecuencia lógica de saber navegar. Islandia fue uno de los primeros destinos de ese salto oceánico. Una isla aislada, modelada por el fuego subterráneo y el hielo persistente, casi deshabitada cuando los primeros colonos llegaron a sus costas. Llegar allí no significaba conquistar un territorio ajeno, sino enfrentarse a la tarea más difícil, comenzar desde cero. No había estructuras previas que derribar, ni poblaciones numerosas que someter, solo tierra dura, clima extremo y la necesidad constante de cooperación. En ese entorno, los colonos construyeron una sociedad que reflejaba tanto su origen nórdico como su capacidad de adaptación. Lejos de reyes poderosos y ejércitos permanentes, organizaron su vida colectiva a través de asambleas y normas compartidas. La ley no se imponía desde un trono distante, sino que se debatía y se acordaba. Fue un experimento frágil, siempre expuesto a tensiones internas y amenazas externas, pero notable por su equilibrio. En Islandia, el aislamiento obligó a pensar la convivencia como una cuestión vital. Desde allí, la mirada volvió a dirigirse hacia el oeste. El océano se abría de nuevo, no como una promesa clara, sino como una posibilidad incierta. A finales del siglo X, Groenlandia apareció en el horizonte de algunos navegantes. Su nombre evocaba esperanza, pero la realidad era mucho más austera. No era una tierra amable. Ofrecía espacio y ciertos recursos, pero exigía resistencia constante. Los asentamientos lograron sostenerse durante generaciones en un equilibrio precario, dependiendo del clima, del comercio esporádico y de una disciplina cotidiana que no admitía descuidos. En Groenlandia, el aislamiento dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una experiencia diaria. La distancia separaba a sus habitantes del resto del mundo conocido, y cada invierno prolongado reforzaba la sensación de vivir en el límite. Aún así, permanecieron, no por ignorancia del riesgo,
sino por una voluntad firme de sostener lo construido. Pero incluso, Groenlandia no fue el final del camino. Más allá, en relatos transmitidos de boca en boca, comenzó a tomar forma la idea de otras tierras. Vinland, un nombre cargado de imágenes de abundancia, bosques extensos y frutos desconocidos para los pueblos del norte. Llegar hasta allí implicaba cruzar mares más amplios, aceptar una distancia casi definitiva respecto al hogar y asumir que el regreso no siempre estaba garantizado. Aquellas costas, que hoy identificamos con América del Norte, fueron alcanzadas siglos antes de que Europa tuviera conciencia plena de ese continente. El contacto con esas tierras no fue una epopeya sin fricciones. Los asentamientos fueron pequeños y vulnerables, rodeados por pueblos que ya habitaban esos territorios desde hacía generaciones. Las diferencias culturales, la dificultad de comunicación y la distancia extrema complicaron cualquier intento de permanencia prolongada. Vinland no fue abandonada por falta de valentía, sino por los límites prácticos de la expansión humana. Mantenerla exigía recursos y vínculos que el mundo vikingo no podía sostener indefinidamente. Y es precisamente en esos límites donde se revela el sentido más profundo de estos viajes. No todo lo que se alcanza puede conservarse. No todo horizonte cruzado garantiza un nuevo hogar. La ambición, por sí sola, no construye permanencia. Los navegantes del norte aprendieron esta lección de manera gradual, sin discursos ni conclusiones teóricas. La aprendieron observando cómo el clima cambiaba, cómo los recursos se agotaban, cómo la distancia alteraba la percepción del tiempo y del regreso. Aún así, el valor de estas travesías no puede medirse únicamente por la duración de los asentamientos. Haber llegado ya era una transformación. Demostraba que el mundo era más amplio de lo que se creía, que el océano no era un vacío infranqueable, sino un espacio transitable. Esa certeza quedó grabada en la memoria colectiva y fue transmitida en relatos que mezclaban hechos, símbolos y advertencias. Las sagas conservaron estos viajes como algo más que simples crónicas. Eran relatos que enseñaban tanto como celebraban. Hablaban del coraje necesario para partir, pero también de la humildad indispensable para aceptar el regreso. En ellas, el héroe no siempre vence. A veces sobrevive, a veces aprende, a veces regresa con la conciencia silenciosa de haber llegado tan lejos como era posible. La expansión hacia el oeste marcó el punto más alto del impulso vikingo, no en términos de dominio político ni de poder militar, sino de alcance humano. Después de Vinland, ya no quedaban horizontes inmediatos por explorar. El mundo accesible con los medios disponibles había mostrado sus límites. Ahora, mientras la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo, este momento adquiere un tono distinto. No es el final de la historia, pero sí el comienzo de una pausa. El instante en que la mirada, acostumbrada a buscar siempre más allá, empieza lentamente a volverse hacia adentro. Más allá del horizonte no siempre hay conquista. A veces hay comprensión. A veces hay un límite que enseña tanto como un triunfo. Y en ese aprendizaje callado, los navegantes del norte dejaron una de sus huellas más duraderas. Todo movimiento que alcanza su punto más lejano termina, tarde o temprano, por detenerse. No siempre de forma abrupta, ni con un colapso visible. A veces, el final llega como una lenta transformación, casi imperceptible para quienes la viven. Así ocurrió con el mundo vikingo. No desapareció de un día para otro, se fue disolviendo en un entorno que ya no era el mismo que lo había visto nacer. Durante siglos, las incursiones y expediciones
habían sido posibles porque Europa estaba fragmentada. Reinos pequeños, defensas limitadas y costas abiertas ofrecían oportunidades constantes, pero ese equilibrio comenzó a cambiar. Los territorios atacados aprendieron, se fortificaron y se organizaron. Las ciudades levantaron murallas, los ríos fueron vigilados, los ejércitos se volvieron más estables. El espacio para la sorpresa se redujo. Al mismo tiempo, muchos de los propios vikingos dejaron de ser una amenaza externa para convertirse en parte del orden europeo. Allí donde se habían asentado, comenzaron a integrarse. En Normandía, antiguos navegantes del norte adoptaron lenguas, costumbres y estructuras de poder locales. En Inglaterra, los descendientes de aquellos colonos participaron en la formación de nuevos reinos. Lo que había sido movimiento se convirtió en arraigo. Uno de los cambios más profundos fue la transformación religiosa. Durante generaciones, los dioses antiguos habían ofrecido un marco para comprender el mundo, un universo gobernado por fuerzas visibles e invisibles, sometido al destino y al sacrificio. Pero a partir del siglo X, la cristianización avanzó con firmeza en Escandinavia. No siempre fue un proceso pacífico. En muchos casos, la conversión fue impulsada desde el poder, asociada a nuevas formas de autoridad y organización. La llegada del cristianismo no solo modificó rituales y creencias, alteró la manera de pensar el tiempo, la comunidad y el sentido de la vida. El horizonte espiritual se desplazó del honor y la memoria hacia la salvación y la trascendencia. Con ello, el impulso de las grandes expediciones perdió fuerza. Ya no era necesario partir para afirmar la identidad. El mundo ofrecía ahora otros caminos de pertenencia. A estos cambios se sumaron transformaciones económicas y tecnológicas. Las rutas comerciales se estabilizaron. El saqueo dejó de ser rentable frente al intercambio regulado. Las técnicas navales, que habían sido una ventaja decisiva, fueron adoptadas y mejoradas por otros pueblos. El monopolio del movimiento se rompió. El mar ya no pertenecía solo a quienes habían aprendido primero a navegarlo. El clima también desempeñó su papel silencioso. Los inviernos se volvieron más largos y severos. Los márgenes de supervivencia en lugares como Groenlandia se estrecharon hasta desaparecer. Los asentamientos aislados no cayeron por una sola causa, sino por la acumulación de dificultades. Cuando dejaron de llegar barcos, cuando el frío venció a la tierra, el final fue inevitable. Así, poco a poco, la era vikinga llegó a su ocaso. No con una última batalla, ni con una derrota definitiva, sino con una integración progresiva en un mundo que avanzaba hacia la Edad Media cristiana. Los antiguos navegantes se transformaron en campesinos, comerciantes, nobles y reyes. Sus nombres permanecieron, pero sus formas de vida cambiaron. Sin embargo, el final de una era no implica la desaparición de su huella. Los vikingos dejaron marcas profundas en la geografía, en las lenguas y en las leyes. Fundaron ciudades, trazaron rutas, mezclaron culturas. Sus barcos redefinieron la relación entre el ser humano y el mar. Sus relatos, transmitidos durante generaciones, conservaron la memoria de un tiempo en el que el mundo parecía más amplio y más incierto. Las sagas no sobrevivieron como simples crónicas históricas. Persistieron porque hablaban de algo universal, del deseo de ir más allá, del precio del riesgo, de la necesidad de aceptar límites. En ellas, la grandeza no siempre se mide por la victoria,
sino por la capacidad de afrontar lo desconocido y regresar transformado. Hoy, cuando miramos ese pasado desde la distancia, resulta tentador reducirlo a símbolos simples: cascos, hachas, barcos. Pero la verdadera herencia del mundo vikingo es menos visible y más duradera. Es la idea de que la identidad no es estática, de que las culturas se mueven, se mezclan y se redefinen, de que incluso los pueblos más temidos pueden convertirse en puentes entre mundos distintos. Ahora, mientras la noche se cierra y el silencio invita al descanso, esta historia encuentra su lugar natural, no como un relato de violencia, sino como una reflexión sobre el cambio. Los vikingos no fueron eternos y nunca lo pretendieron. Vivieron en movimiento porque su mundo así lo exigía. Su era terminó hace siglos, pero su huella sigue ahí, dispersa, silenciosa, integrada en el tejido de Europa y más allá, y quizá por eso continúan fascinándonos, porque en su historia reconocemos algo propio: la tensión constante entre partir y permanecer, entre avanzar y aceptar el final. Aquí termina el viaje. La noche guarda su eco. Los vikingos se fueron, pero su huella aún navega en la memoria del mundo. Descansa